hasta aquí nosotros hemos visto, hemos aprendido a calcular la resultante de un sistema de cargas aplicadas. Llámese esta resultante, propiamente dicho, una resultante de fuerzas o bien un momento resultante. ¿Sí? Sabemos que en un sistema de fuerzas aplicada a alguna estructura o algún componente de máquina, ¿sí? Ese sistema de fuerzas podía resultar en una única fuerza equivalente a ese sistema, ¿sí? O bien también todo ese sistema aplicado podía resultar en un momento resultante. Entonces, hemos aprendido cómo calcular esa resultante, ¿sí? Hemos aprendido a calcular ese momento aplicado, a posicionarlo, posicionar la resultante, hemos aprendido a calcular la distancia, ¿sí?, que hay a un determinado punto, pero como sabemos, esas estructuras o esos elementos de máquina o esos componentes de máquina no están flotando en el espacio o no están libres en el plano, ¿sí? Tenemos que esas estructuras están de alguna forma, están sustentadas. ¿Me explico? Es decir, ustedes imagínense un puente grúa, imagínense una pluma, imagínense un dispositivo para levantar algún peso o para trasladar o transportar una carrocería. Infinitos ejemplos podemos tener. Todos, absolutamente todos esos sistemas que podemos mencionar están de alguna forma sustentados o vinculados o sostenidos, apoyados, ¿bien? O vamos a decir vulgarmente, están de alguna forma agarrados. ¿Está bien? ¿Me explico? ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Perfecto. Entonces, sabemos que las fuerzas o las cargas aplicadas a esa estructura se transmiten a lo largo, a través de toda esa estructura, se transmite a lo que se denominan los vínculos o los apoyos, ¿sí? Como yo les decía recién, todas esas estructuras están de alguna forma sostenidas. ¿Está bien? Y justamente lo que vamos a aprender hoy es a calcular lo que se conoce como reacciones de vínculo. ¿Por qué? Porque, como les decía recién, las fuerzas o las cargas se transmiten a lo largo o a través de esa estructura y, obviamente, si esa estructura está soportada de alguna forma, sus vínculos van a reaccionar, tienen que reaccionar, ¿sí? Todavía no vamos a calcular qué pasa con las fuerzas internas que se producen en esa estructura, sino vamos a calcular las reacciones. Más adelante, un poquito más adelante, vamos a aprender a calcular las fuerzas internas que se producen en esa determinada estructura, ¿sí? Recuerden que todavía nosotros consideramos a nuestra estructura o a los elementos que analizamos como infinitamente indeformables, ¿sí? Por eso vamos a considerar que esa estructura tiene vínculos que van a reaccionar de acuerdo a la carga aplicada, ¿sí? Y entonces, hecha esta aclaración o este breve comentario, si alguno tiene alguna duda me lo dice, si quedó claro también dígamelo, así avanzamos. Yo, profe, ¿de qué estaríamos hablando cuando nos referimos a un vínculo? Ahora lo vamos a ver, ahora lo vemos y lo explico con unas imágenes. ¿Profe? ¿Sí? Disculpe, yo tengo una duda de un ejercicio, pero se la comento al final, ¿no? Ok, no hay problema.
Gracias. Bien. Entonces, para responder un poquito a la pregunta de la señorita, decimos que un vínculo, ¿sí?, es un elemento, como su nombre lo indica, de unión, ¿no? Es un elemento que está uniendo algo con algo. En este caso, cuando hablamos de un vínculo en estabilidad, en estática, hablamos de un elemento que une una estructura, que vincula una estructura con la fundación, con el suelo, con el piso. ¿Está bien? A eso le llamamos vínculo. Esos vínculos son los que van a reaccionar. ¿Sí? Y para ello ustedes habrán visto, no sé si quedó claro, Nair, ¿puede ser? Sí, profe, clarísimo. Bien. Entonces, en el teórico ustedes habrán visto que hay diferentes tipos de vínculos. ¿Sí? Hay varios, pero dentro los podemos encasillar a todos dentro de tres principales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el vínculo o el apoyo de primera especie, también conocido como apoyo móvil, ¿sí? Fíjense ustedes ahí el gráfico de la izquierda, tenemos un plano inclinado, podría haber sido un plano horizontal, es simplemente esquemático, y sobre ese plano apoya una especie de zapata articulada o una especie de horquilla, ¿sí?, que tiene un pasador que articula un elemento. ¿Sí? Más adelante vamos a ver que ese elemento se denomina barra. ¿Sí? Ese elemento puede ser, si ustedes quieren compararlo con algo físico, puede ser un caño, puede ser un eje, puede ser una columna, algo, ¿sí? Y esa especie de zapatita tiene unas rueditas o rodillitos, de modo que ese vínculo puede deslizarse a lo largo de ese plano inclinado. ¿Está bien? Por eso se denomina vínculo o apoyo de primera especie o apoyo móvil. ¿Por qué? Porque ese apoyo permite solo una reacción. Reacciona, ¿sí?, con una fuerza normal al plano, ¿sí?, sobre el que se desplaza. ¿Me explico? Este apoyo móvil restringe un solo grado de libertad, es decir, admite una sola reacción. Ese grado de libertad, recuerden ustedes que todo elemento en el plano tiene 3 grados de libertad, en X, en Y y una rotación. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Profe, nosotros profe. no llegamos a ver el Los teórico de esto. Los vínculos no. Llegamos a terminar fuerzas concurrentes, ¿qué pasa? El lunes creo que lo vimos, profe. ¿El lunes lo van a ver o el lunes lo vieron? Tenía entendido que lo habían visto, pero bueno, no importa. Se los menciono, de todos modos, lo van a ver. ¿Sí? Entonces, este tipo de vínculo restringe un solo grado de libertad. Es decir, todo elemento en el plano se puede mover, ¿sí?, según dos direcciones, en X, en Y, y admite una rotación. ¿Sí? El grado de libertad que restringe este vínculo es justamente en la dirección normal al plano. Si ese plano fuese horizontal, esa reacción de vínculo sería vertical. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. Y la rotación es alrededor de ese punto o de esa articulación. ¿Sí? Por eso no hay restricción en la rotación y tampoco hay restricción a lo largo del plano. Solamente hay restricción según la normal al plano, deslizamiento. ¿Sí? Entonces decimos que permite un movimiento en sentido transversal y permite, fíjense, si ustedes ven las rueditas, ese vínculo se puede desplazar. No hay restricción en el desplazamiento y tampoco hay restricción en la rotación. Permite rotar. ¿Me explico? Pero no hay desplazamiento según la normal al plano. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe.
Bárbaro. Vamos a ver entonces ahora el segundo tipo de apoyo, o apoyo de segunda especie, o también conocido como apoyo fijo. Y acá, esperemos un segundo, voy a corregir porque no es apoyo móvil, es apoyo fijo. Y es de segunda especie, profe. Sí, ahí tengo. Eso pasa por hacer copy y pega, ¿eh? Bueno. Volvemos entonces. Vamos al segundo tipo de vínculo, apoyo fijo o de segunda especie. Y este tipo de apoyo, vamos a ver cuáles son sus restricciones. Restringe 2 grados de libertad. Es decir, no permite movimiento ni según X ni según Y. ¿Sí? Permite el giro, la rotación a través de ese pasador. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden observar en la figura de la izquierda, tenemos una especie de horquilla, ¿sí? Con un pasador en el medio, alrededor del cual puede rotar esa barra o ese tubo o ese caño o ese elemento que yo estoy vinculando. Ese apoyo está fijado en el suelo, podemos fijarlo como en ese ejemplo, a través de tornillos, ¿sí? Una placa, básicamente una placa con fijaciones, con tornillos al suelo o a la fundación. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Por lo tanto, esa condición me impide el movimiento tanto en X y me impide el movimiento en Y. Solamente ese elemento puede rotar alrededor de ese pasador que tiene. ¿Queda claro, chicos? Por lo tanto, entonces, tenemos 2 reacciones. Este tipo de vinculación permite calcular o determinar 2 reacciones. Ofrece 2 reacciones. ¿Notan la diferencia con el apoyo fijo? ¿Con el apoyo móvil? Sí, profe. Sí, profe. No se puede mover. Bien. Vamos al tercer tipo de vinculación, conocido también como empotramiento o de tercera especie. Este empotramiento restringe los 3 grados de libertad de un elemento en el plano. Es decir, restringe su movimiento en X, restringe su movimiento en Y y restringe la rotación. Podemos considerar que este elemento está amurado o vinculado ya sea al suelo o a la pared. ¿Me explico? Todavía no vamos a ver cómo podría estar vinculado. Simplemente decimos que está, vamos a hacer de cuenta que agarramos un martillo, un cincel, rompemos la pared, colocamos este eje o esta ménsula y le ponemos cemento y queda fijada a la pared. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, profe. Bien, en la realidad, obviamente, una estructura que va a soportar una carga no se vincula de esta forma. Tiene otro tipo de fijaciones a las fundaciones, ¿no? Imagínense todos este tipo de vínculos. A ver, ya les voy a dar algunos ejemplos. Este tipo de apoyo, conocido como empotramiento o de tercera especie, restringe los 3 grados de libertad. Por lo tanto, permite 3 reacciones. Ofrece 3 reacciones a determinar. ¿Sí? Ufa. Es decir, restringe la rotación, restringe el movimiento en X y restringe el movimiento en Y. ¿Sí? Todo esto son esquemas. En la realidad, si ustedes piensan en las estructuras, piensen en un puente, piensen en un poste,
Piensen en un poste de semáforo, cómo Profe. está sustentado, cómo está fijado al piso. Sí, El primero no entendí bien, el apoyo móvil de primera especie. ¿qué es lo que no se entiende? O sea, no entendí cuáles serían los que se restringen ahí, Fíjate vos, en este caso tenés que este apoyo que tiene rueditas o rodillitos se Sí. puede mover o desplazar, como indica la flecha, alrededor del plano, a lo largo del plano. ¿Sí? Claro. Ese plano dijimos que puede ser horizontal, es decir, podría tener este movimiento, si ves el mouse, podría tener este movimiento, ¿sí? Y además permite la rotación alrededor de ese pasador que tiene. ¿Me explico? Ajá, listo. El Gracias. movimiento restringido es según la normal a ese plano. Fíjate vos, ese apoyo no se puede mover según la normal al plano. Claro, ¿Ve el claro, sí, movimiento? sí. Por lo tanto, esa es la reacción a determinar. ¿Me explico? El Sí, sí, está suelo, perfecto. el suelo sobre el cual se desliza, o ese plano inclinado sobre el cual se desliza ese apoyo, va a reaccionar. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir cuando nosotros decimos va a reaccionar? ¿Qué es una reacción? ¿Qué se Una imagina? fuerza opuesta Intuitivamente, ¿qué es? Una fuerza opuesta de misma dirección, distinto sentido. Esa es una reacción, exactamente. Yo a un sistema, imagínense, ¿no? Imagínense un puente, como les decía, imagínense un puente de grúa que levanta una carga, imagínense un poste de semáforo, imagínense un poste que soporta un transformador, ¿no? Una ménsula, imagínense una ménsula de la que ustedes cuelgan un equipo de aire acondicionado, ¿sí? Todos ellos tienen diferentes tipos de vinculación, ¿sí? Un puente grúa que se desplaza sobre dos rieles, ¿qué tipo de vinculación tiene? Móvil. Y un puente de grúa no Apoyo restringe móvil. una sola reacción, profe. Uy. Se restringe un solo ¿Cómo, grado. cómo? Un puente de grúa no restringiría un solo grado solamente. O sea, ¿qué tipo de vínculo es? Un Móvil. apoyo móvil. De primera especie. Tiene, o sea, móvil. exactamente, porque se puede desplazar a lo largo de los rieles sobre el cual está montado, ¿sí? La única reacción es normal al plano de deslizamiento, es decir, sería vertical, ¿no? Un poste de semáforo, ¿sí? ¿Qué tipo de vinculación tiene? Tercera especie. Tercera especie. Tercera especie, ¿sí? Bueno, ya no se me... a ver, ¿qué otro más? Tenemos infinidad de ejemplos, ¿no? Dispositivos. De acuerdo a cómo están sustentados, ustedes van a poder determinar qué tipo de vinculación. Al ustedes saber qué tipo de vinculaciones son las reacciones que van a poder calcular. ¿Me explico? Todas estas reacciones surgen como consecuencia de aplicarle una carga. ¿Bien? ¿Para qué quiero determinar las reacciones? ¿Por qué quiero calcular esas reacciones? Para ¿Qué me saber van a cuánto hacer? soporta una estructura, puede ser. Algo parecido. Porque esas reacciones me van a permitir justamente después calcular los elementos de fijación. ¿Sí? Por ejemplo, un poste, ¿no? Un poste que está empotrado al piso, ¿sí? A través de una placa, imagínense un poste de luz o un poste de semáforo, que yo le coloco en la base una placa atornillada al piso. ¿Qué tipo de fuerzas actúan? Y la fuerza que ejerce el peso propio, ejerce la fuerza del viento que actúa sobre ese poste. Todo eso se transmite a la base, ¿sí? A la fundación, ¿sí? Entonces, yo tengo que calcular el momento, tengo que calcular la reacción en Y, la reacción en X. ¿Para qué? Para poder calcular, de acuerdo al tipo de esfuerzo aplicado, voy a calcular el tamaño de los tornillos, la cantidad de tornillos que voy a colocar en esa fundación. ¿Me explico? Sí, profe.
Imagínense una ménsula para El colgar. material también, profesor. ¿Cómo? ¿Cómo? El material, digamos. También, sí, no es lo mismo poner una placa de plástico o de madera que colocar una placa de acero, ¿no? Todo eso me va a permitir conocer el tipo de esfuerzo a que está sometido el empotramiento o el vínculo. Imagínense otro ejemplo, una ménsula que está soportando un equipo de un condensador de aire acondicionado, ¿no? Eso pesa demasiado y sabemos, todos hemos visto las ménsulas que se colocan en la pared. Bueno, esa ménsula está abulonada a la pared a través de tornillos, ¿sí? Conociendo la carga aplicada, conociendo la reacción, ¿sí?, del empotramiento, voy a poder calcular los tornillos, por ejemplo, para determinar el diámetro correcto, el largo correcto de los tornillos que me van a soportar ese equipo de aire acondicionado. Otro ejemplo, si yo tengo un puente grúa, conocer las reacciones me va a permitir calcular a mí los rodamientos y el tipo de rodamiento que yo voy a colocar en esas ruedas para soportar el peso de un puente grúa, por ejemplo. ¿Me explico, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Con Sí, esto profe. yo quiero, de alguna forma, que vayamos abriendo la cabeza y para que veamos la realidad, la aplicación de todo esto, porque hasta aquí todo ha sido fuerzas en algún esquema, ¿no? Pero acá empieza como a tomar forma ya, vamos a subir de nivel en el cálculo, ¿sí?, para aprender a determinar hasta que lleguemos en algún momento a calcular toda una estructura. Bien, hecha esta aclaración, hecho este breve repaso sobre reacciones de vínculo, vamos a saber un ejemplo práctico, ¿sí?, que se encuentra en su guía de trabajos prácticos y es el ejercicio 39. ¿Sí? El ejercicio 39 correspondiente a la unidad reacciones de vínculo nos dice lo siguiente, que tenemos un par aplicado a una varilla en forma de L. ¿Sí? Ustedes la ven ahí, tenemos 4 casos, A, B, C y D. Para cada caso tenemos una forma diferente de sustentar esa varilla en forma de L. ¿Sí? Para cada caso está sustentada de diferente forma, con diferentes tipos de vínculos. Entonces, tenemos que, el enunciado dice que se aplica un par M a esa varilla AB, sujetada de diferentes maneras. Hay que determinar las reacciones de vínculo. Los datos son L, que vale 2 metros, y M, el valor del par aplicado. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. Sí, Fíjense el caso A. La varilla tiene las mismas dimensiones en todos los casos. Pero, por ejemplo, en el caso A, vemos que en el punto A, o en el extremo A de esa varilla, tenemos un apoyo móvil. ¿Sí? El apoyo móvil se representa, una de las formas de representar un apoyo móvil es como la que tienen ahí, ¿sí? A través de una especie de triangulito separado separado de la fundación, de la base, ¿no? Que se representa como con líneas inclinadas, un rayado de líneas inclinadas, ¿sí? A veces se dibujan las rueditas y otras veces no. Es una forma de representar el apoyo móvil, ¿sí? Y en el extremo B tenemos un apoyo fijo. Este apoyo se reconoce porque está unido o está pegado a la fundación. ¿Me explico? ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Vemos que el par M está aplicado en el lado corto de esa L, ¿sí? A una distancia L sobre 2 del punto A. El lado menor de esa varilla es L y el lado mayor es igual a 2L. ¿Sí?
En el caso B tenemos la disposición de los vínculos de otra forma. El vínculo en A tiene otra disposición, ¿sí? El caso C tiene un empotramiento y el caso D, ¿sí? Tenemos dos apoyos fijos, tenemos dos apoyos móviles en A y en B y tenemos un apoyo fijo que vincula a la varilla a través de un cable, ¿sí? Vamos a ver entonces cada uno de estos casos. Profe, Sí, una pregunta. Ahí en el caso de usted dijo que era móvil ¿en dónde? el apoyo. En el caso B. Porque ahí lo único que yo veo que cambia la orientación nomás. ¿Sí? Este y acá Eso es un es. apoyo fijo. Esto es un apoyo Ah. fijo y esto es un apoyo móvil. Ah, bien, bien. No, pensé que había Solamente dicho que era. hemos cambiado la posición del apoyo en A. Ah, bien, bien. ¿Ya? Gracias. ¿Sí? Que en el caso A estaba, vamos a decir, de forma vertical y en el caso B tiene esta disposición, está horizontal. ¿Bien? Bien, profe. Gracias. Vamos entonces a ver cada uno de estos casos. Préstenme atención porque elegí este ejercicio justamente porque tenemos diferentes combinaciones. Entendiendo esto vamos a poder abordar cualquier otro caso. Bien, vamos al caso A, en donde nuestra varilla en forma de L, ¿sí?, está sustentada en A y en B a través de un apoyo móvil y un apoyo fijo respectivamente. En el punto C tenemos aplicado el par. Si vamos a determinar las reacciones, como yo les dije siempre, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué es lo que harían ustedes? Diagrama. Necesitamos realizar un diagrama de cuerpo en libertad. Sí, señor. ¿Por qué? Porque a simple vista yo no veo las fuerzas y yo tengo que reemplazar esos apoyos o esos vínculos por sus fuerzas. ¿Sí? Recordarán que el apoyo móvil tiene una reacción y esa reacción hemos dicho que es según la normal al plano sobre el cual se desplaza ese apoyo móvil, ¿sí? Es una reacción. Y el apoyo fijo tiene dos reacciones, en X y en Y. Entonces, vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo en libertad y ahí tenemos nuestro esquema. ¿Sí? La reacción vertical en A y las dos reacciones en X y en Y en el apoyo B. Me podrán preguntar cómo sé los sentidos, los supongo, los estimo. ¿Sí? Los sentidos los voy a estimar. ¿Sí? Y como hemos dicho, de acuerdo al signo, ¿sí?, de acuerdo al signo que obtengamos, estaremos en presencia del verdadero sentido de las reacciones. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, Sí, profe. profe. Profe, yo tengo una duda. ¿Por qué Sí. en el caso de B se considera como, digamos, hacia abajo en I? Yo lo supuse. Ah, Y- bien, o sea, en ese caso lo vamos a tener que suponer y después nos va a decir si está bien o no. Claro, ahora te cuento por qué lo supongo. ¿Sí? ¿Por qué supongo yo que la reacción, esto es de intuitivo, ¿sí? Esto es intuitivo, podemos equivocarnos o no. En este caso tal vez sea simple, pero cuando tengamos estructuras más difíciles no será tan fácil de suponer. ¿Está bien? ¿Por qué supongo? Y porque tengo esta estructura que está apoyada en A, ¿sí? Está apoyada en A, ¿sí? Entonces la reacción va a ser vertical. ¿Me explico? Es decir, si yo a ustedes hagan de cuenta, a ver, le voy a dar el siguiente ejemplo para que tengan una idea. Ustedes en este momento están sentados, me imagino que están todos sentados en una silla, ¿sí?
ustedes tienen un peso, que ese peso apunta hacia abajo, ¿sí? Sí. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Las patas de la silla son las que van a reaccionar. ¿Hacia dónde se dirigen esas fuerzas? Hacia arriba. Hacia arriba. Claro. Imagínense que yo le saco las patas, ¿sí? ¿Cómo mantenemos el equilibrio? Con las piernas tendríamos que hacerlo. No, no. Yo voy y les corto las patas, ¿qué sucede? Ustedes se caerían, ¿verdad? sí, no, vamos a caer, Entonces, claro. Claro. entonces ¿qué tengo que hacer? Restituir ese equilibrio. ¿Con qué? Le saqué las patas. Con fuerza. Apoyo en el piso. Con una fuerza de igual magnitud, pero sentido opuesto. Ahí está. ¿Sí? Voy a poner las 4 fuercitas, ¿sí? Que compensan mi peso para mantenerme en el equilibrio, mantenerme en la posición, pero esas fuerzas van a ser hacia arriba, ¿sí? Ese sería el concepto. Entonces acá, del mismo modo, yo tengo una estructura que se dirige que está apoyada en A, digo, bueno, esa reacción va a ser hacia arriba. Y obviamente por equilibrio, la reacción en B tiene que ser hacia abajo, de modo que me compense, ¿sí?, la acción de I sub A. Pero, fíjense una cosa más. Yo tengo un momento aplicado. ¿Sí? Ese momento, sí. Y esa fuerza, esa reacción XB se compensaría con la pared. Pará, ahí lo vamos a ver. Déjenme cerrar la idea. Fíjense que yo tengo un momento M aplicado. ¿Sí? ¿Lo ven el momento? ¿Es horario o es antihorario? Antihorario, profe. Antihorario. Esto quiere decir que yo tengo que ofrecerle un momento que lo compense, un momento de reacción. Tengo que ofrecerle un momento capaz de compensar la acción de ese momento M. ¿Y quiénes son los que me van a ofrecer ese momento de reacción? Los Y B no apoyos. sería. Sería Ibera. Apoyos. Son los apoyos. ¿Está bien? ¿Y quién me va a ofrecer el par de reacción? Es la B. componente en A y la componente en B. Fíjense que la reacción en A y la reacción en B forman un par que se opone al par M. ¿Me expliqué? ¿Por qué sería, Sí, profe, sí. que se opone? Porque, como les digo, vamos al inicio. Toda carga, llámese fuerza o llámese par o momento aplicado, ¿sí? Toda fuerza o todo par aplicado a un sistema, ¿sí?, como ese sistema no está suelto, sino que está vinculado, ¿sí?, las reacciones tienen que ser capaces de, o los vínculos, mejor dicho, tienen que ser capaces de reaccionar a la carga aplicada. Si en este caso la carga aplicada es un par, ¿cómo tienen que reaccionar los vínculos? Con una par que compense, o sea, que Claro. sea Con opuesta. un Una par fuerza igual horario. magnitud, pero diferente Horario sentido sería. de fuerza. Ahí está, ustedes lo han dicho. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Y Lo profe, vuelvo ahí a no influye repetir. nada. Espere, ya vamos a ver la fuerza horizontal. Déjeme cerrar la idea. Vuelvo a repetirlo entonces. Yo tengo una estructura al que le aplico una carga. Esa carga puede ser una fuerza o un sistema de fuerzas, ¿sí?, que me producen una resultante o un momento resultante. ¿Estamos claros? Pero como esa estructura no está suelta ni en el plano ni en el espacio, está vinculada o sustentada o sostenida, ¿sí?, esa vinculación o los vínculos que me sostienen esa estructura deben ser capaces de reaccionar. ¿Sí? ¿Está bien? Imagínense el ejemplito de la silla que les di recién. ¿Sí? Yo les saco las patas, ustedes se caen. Entonces, para mantener esa estructura en equilibrio, ¿qué tengo que hacer? Colocarle las fuerzas. ¿Para qué le coloco esas fuerzas? Y son las fuerzas que me tienen que reaccionar, compensar la acción aplicada. ¿Me expliqué? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe.
Bien, volviendo al ejemplo este. Entonces yo tengo un par aplicado a esta estructura, a este pequeño elemento, a este pequeño componente en forma de L, le aplico un par. ¿Sí? La carga aplicada es un par. Entonces sus vínculos tienen que ser capaces de reaccionar. ¿Para qué? Para compensar esa acción externa, que es el par. ¿Y cómo compensa? Y tiene que compensar con un par igual y de sentido contrario. ¿Sí? Y es por eso que yo supongo que si el momento M es horario, entonces las vinculaciones deben reaccionar con un momento horario. Por eso tienen esas direcciones, esos sentidos. ¿Me expliqué? O sea, profe, si el momento es horario, ahí IB sería hacia arriba, ¿no? Claro, ahí cambiaría. Si M hubiese sido horario, entonces las reacciones van a reaccionar al revés. Ahora ¿Sí? sí, profe. Ahora bien, me queda una, XB. ¿Sí? Si yo digo que existe reacción en B, ¿qué quiere decir? Que tiene que haber alguna carga aplicada que me produzca esa reacción. Recuerden que, como el nombre lo indica, son reacciones, surgen como consecuencia de. ¿Sí? Para que exista XB, ¿qué tiene que haber? ¿Un apoyo? Fuerza Una fuerza horizontal. Una Para acción. que claro, para que exista XB debe haber una fuerza horizontal. ¿Hay una fuerza horizontal? Sí, el apoyo que hace la estructura. Sí, Marca el el propio- vínculo B. el propio par del momento, porque lo podemos rotar hasta que genere una fuerza horizontal. No, ya el par de reacción ya está. Ya lo tengo el par de reacción. La reacción en la pared, en el apoyo. XB es una reacción. ¿Quién me produce XB? El momento. No. El El momento me Apoyo, produce. ¿no es, profe? El momento me produce el momento me produce I sub A y me produce I sub B, que son las fuerzas que me producen el par. En el caso de XB, Vale, 0. no tengo fuerza horizontal que me produzca XB. Por eso X vamos a ver que vale 0. No tengo fuerza externa. Acuérdense que tenemos acciones versus reacciones. Las acciones son todas las cargas externas. Llámense fuerzas, llámense momentos. ¿Sí? A toda acción le corresponde una reacción. Bien. El momento M hace que los apoyos en A y en B reaccionen con un par igual y de sentido contrario al par aplicado. ¿Sí? Pero en B, la reacción horizontal no tiene con quién compensarse porque no hay una fuerza horizontal. Por eso XB va a ser igual a 0. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Sí, profe. Profe. Sí, profe. Entonces, para determinarlos, vamos a aplicar lo que ya conocemos. Hasta aquí, en todo lo que vamos a ver en este tiempo, no vamos a ver ninguna otra ecuación nueva que no hayamos visto. Todo lo que hemos visto anteriormente se aplica en esto que estamos por ver. ¿Sí? Vamos a aplicar las mismas condiciones de equilibrio estático que hemos visto anteriormente. Es decir, si yo voy a determinar la reacción horizontal, ¿qué voy a aplicar? Sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, porque digo que el sistema está en equilibrio. Como no tengo fuerza externa aplicada, XB es igual a 0. ¿Lo ven a eso? Sí. Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Vamos a determinar las reacciones I sub A e I sub B. Para ello vamos a aplicar sumatoria de fuerzas verticales.
decimos que el sistema está en equilibrio, ¿sí? Y si el sistema está en equilibrio, esa ecuación tiene que estar igualada a 0. Y me dice que, de acuerdo a la convención adoptada, bueno, en este caso está al revés, pero es lo mismo, ¿sí? Solo son convenciones, ¿sí? Las fuerzas, no está al revés, está bien. I sub B, de acuerdo a la convención de signos adoptada, I sub B se dirige hacia abajo e I sub A se dirige hacia arriba. Entonces, es la suma algebraica de ambas. La suma algebraica me da igual a 0. Quiere decir que I sub A es igual a I sub B. ¿Sí? Por lo tanto, tengo dos incógnitas, I sub A e I sub B. Voy a aplicar la tercera ecuación de equilibrio estático, que es la de momentos. Y tomo sumatorio de momentos con respecto a cualquiera de los apoyos. En este caso, elijo el apoyo B. ¿Por qué? Porque ahí se me anula I sub B y X sub B. ¿Sí? Por lo tanto, la única incógnita que me queda es I sub A. Planteo sumatoria de momentos con respecto al punto B y obtengo que la sumatoria de momentos es igual a I sub A por 2L, ¿sí? Es un momento horario menos M, ¿sí? Quiere decir que I sub A es igual a M sobre 2L. ¿Me siguieron ahí? Sí, ¿Puedes repetirlo, por favor? No lo entendí. I sub A, despejo de la ecuación, de la tercera ecuación, despejo I sub A. ¿Sí? I sub A, ¿a qué es igual? A M sobre 2L. Eso vale I sub A. Y vamos a ver qué es lo mismo para I sub B. De esta ¿No forma sería L directamente, profe, en vez de 2L? 2L. No, porque la distancia es 2L. Ah, Desde perdón. Sí. Pensé que el dato la era línea de completo. acción de I sub A está a una distancia 2L. Sí. 2L del apoyo B. ¿Está bien? Sí, gracias. ¿Se entendió hasta aquí, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Esta sería la forma de determinar la reacción, tanto I sub A como I sub B. Vamos al caso B. Vamos a ver otra variante. Ahora el apoyo móvil en A está formando una, mejor dicho, está en posición horizontal. Es decir, ese punto A puede desplazarse verticalmente. Cuando hablo de desplazarse, alguno me puede decir, no, profe, no se desplaza. En la realidad hay desplazamientos, pero muy pequeños. ¿Sí? Son muy pequeños. ¿Sí? Por eso son móviles. ¿Puede volver un segundo la filmina anterior? Ahí está. Ahí está, profe. Gracias. De todo modo, el PowerPoint y el video se lo sube, no hace falta. Pero bueno, si quieres sacar fotos, saquen igual. Entonces, les decía, vamos al caso B. En este caso, el vínculo móvil o el apoyo móvil en A está en posición horizontal. Quiere decir que su reacción, ¿qué posición tiene? ¿Horizontal? Horizontal. Horizontal. Entonces, para verlo gráficamente, vamos a ver entonces el diagrama de cuerpo en libertad. Y el diagrama de cuerpo en libertad me dice que lo siguiente. ¿Sí? Aplicamos el mismo criterio que acabamos de mencionar. Es decir, tengo un par externo aplicado, por lo tanto sus reacciones deben ser capaces de reaccionar con un par igual y de sentido contrario. Es decir, si el momento M es antihorario, entonces los apoyos tienen que reaccionar con un par horario. ¿Sí? ¿Y quiénes son las fuerzas que me van a ofrecer ese par? Son las fuerzas, en este caso, horizontales. ¿Lo ven a eso? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe.
El criterio para elegir los sentidos es simplemente el que acabamos de mencionar. Si el par externo es antihorario, entonces las reacciones tienen que tener ese sentido para poder ofrecer una reacción, un par de reacción antihorario. Bien, entonces vamos a calcular, aplicamos las ecuaciones de equilibrio de nuevo, y fíjense, sumatoria de fuerzas horizontales, si es equilibrio, tiene que ser igual a 0, ¿sí? Equilibrio, ¿por qué equilibrio? Porque estoy buscando justamente las fuerzas que me ofrezcan ese par que compense el par aplicado, ¿sí? Por lo tanto, tiene que estar igualado a 0. De aquí que xb menos xa es igual a 0. ¿Sí? Tengo dos incógnitas. Vamos a plantear la tercera ecuación. Obviamente, como no hay fuerzas externas aplicadas, verticales, por lo tanto, la reacción vertical va a ser igual a 0. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Perdón, ¿puedes repetir de vuelta lo último un segundo? ¿Sí? Como no hay fuerza externa aplicada vertical, como no hay fuerzas verticales aplicadas, entonces la reacción vertical también va a ser 0. No hay reacción en el eje vertical. ¿Sí? ¿Cuándo va a surgir la reacción vertical? Si hubiera una fuerza externa vertical. Sigo con dos incógnitas, por lo tanto voy a recurrir a la tercera ecuación de equilibrio, que es la de momentos, y vuelvo a plantear sumatoria de momentos con respecto al apoyo B. ¿Sí? Elijo uno de los apoyos. Planteo sumatoria de momentos con respecto al apoyo B, y fíjense que, obviamente, si es una ecuación de equilibrio, tiene que estar igualada a 0. ¿Sí? X, o la reacción X, produce un momento horario con respecto al punto B, que vale XA por L, menos el momento M, que es antihorario. De aquí despejo XA y resulta que es igual a M sobre L. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, profe. Profe, ¿por qué IM no se multiplica por una distancia? Porque ¿Por qué quién? es un momento propio. ¿Cuál? M es un momento. M es el momento aplicado, no lleva distancia, ya es un momento. ¿Cuándo Claro. multiplicas vos una fuerza por la distancia? Cuando querés calcular el momento de esa fuerza por esa distancia. En este caso ya tenés el momento aplicado. No podés multiplicarlo de nuevo por una distancia, porque ¿qué unidades te va a dar? El metro cuadrado. Kilogramo por metro cuadrado. ¿Eso es unidad de momento? No. No. Entonces, no se multiplica el momento nuevamente por una distancia. Ya es un momento aplicado. Simplemente se suma o se resta. ¿Está bien? Entonces dijimos que la reacción A vale M sobre L. Y va a ser igual a la reacción XB. M sobre L. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Vamos al tercer caso. Ahí se me adelantó el momentito. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a realizar nuevamente nuestro diagrama de cuerpo en libertad. En este caso, ¿cómo está sustentada esa varilla L? Tercera especie. Por unos fijos. Con empotramientos. Empotramiento. Es un empotramiento, no es un apoyo fijo, es un empotramiento. Recuerden que el empotramiento restringe 3 grados de libertad, quiere decir que no hay movimiento. Cuando hablo de restringir sus grados de libertad, quiere decir que esa varilla no se puede mover ni horizontalmente, ni verticalmente, y tampoco puede rotar, tampoco puede girar
respecto de ese apoyo B. Si yo le hubiese colocado un vínculo móvil, esa varilla vamos a decir no se mueve en X, no se mueve en Y, pero sí rota alrededor de B, se me va a caer la varilla. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esa condición de empotramiento me mantiene ese elemento, esa varilla, en esa posición. Y dijimos que ese empotramiento reacciona. A ver, acá hay algunas. Voy a borrar algunas cosas que están de más. Entonces, voy a realizar el diagrama de cuerpo en libertad de esa varilla. ¿Y qué tengo? Esa varilla con sus 3 reacciones. Fíjense que siempre las reacciones están en el vínculo. ¿Sí? Medio redundante lo que digo, pero es así. Tengo que colocar las reacciones donde correspondan. ¿Y por qué lo repito? Porque a veces suelo ver en los parciales algunos errores por no haber comprendido bien el tema reacciones de vínculo. ¿Sí? Por ejemplo, gente que en un empotramiento se olvida de calcular el momento, ¿sí? O gente que confunde el apoyo fijo con un apoyo móvil, o al revés, o en un apoyo móvil calculan la reacción en X y calculan la reacción en Y. Entonces, aclaro esto, ¿sí? Debemos tener en claro cómo o cuáles son las reacciones de cada tipo de vínculo, ¿sí? De ahí depende el éxito del resultado que yo obtenga, ¿sí? Si interpreté mal el vínculo, estará mal la resolución. Entonces, el diagrama de cuerpo en libertad me dice que esa varilla en el punto B tiene una reacción horizontal, tiene una reacción vertical y tiene un momento asociado, ¿sí? Por su condición de empotramiento. Restringe también la rotación, ¿sí? Pregunta antes de plantear las ecuaciones. XB e IB, ¿cuánto valen? 0. Cero. Cero. ¿Por qué? Cero. ¿Por Por qué? el momento, Que no hay fuerza momento externa. S contra Porque el otro. momento B contrarresta el momento. Porque no hay fuerzas ni horizontales ni verticales, ¿sí? Por lo tanto, las reacciones no existen. No va a haber reacción en X ni en Y, porque no hay fuerzas externas ni en X ni en Y. El único que existe es el momento de reacción MB, ¿sí? ¿Ya claro? Entonces, planteamos las ecuaciones de equilibrio estático en X, XB igual a 0, no hay fuerza externa horizontal, momento, la reacción vertical es igual a 0 porque no hay fuerza vertical aplicada, y sumatoria de momentos por equilibrio tiene que ser igualada a 0 y me dice que el momento en B es igual a menos M. El momento en B lo considero horario, ¿sí? Quiere decir que el momento MB es igual al momento aplicado. Y ahí tenemos resuelto nuestro tercer caso. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. Profe, y ahí el peso, no vemos ejercicios con peso, ¿no? ¿O sí? Ah, bueno, buena pregunta, ¿no? Y dice, bueno, pero profe, el peso, sí, influye el peso. Obviamente en un caso real, voy a tener que considerar el peso, siempre, ¿sí? Pero como todavía no estamos hablando, nuestro elemento todavía no tiene sección, no tiene material, ¿sí? No tiene dimensión. Hasta aquí nosotros no sabemos si eso es un caño redondo, no sabemos si es madera, no sabemos si es planchuela, etcétera. ¿Me explico? Porque ahora lo que me interesa es simplemente ver cómo reacciona ese vínculo cuando yo le aplico el par M. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bárbaro. Y vamos al cuarto caso. Y este
este cuarto caso, ¿sí? Este cuarto caso tiene alguna particularidad y por eso quiero que me presten toda su atención. En este caso, en el extremo A, yo he colocado un apoyo móvil, que estaría vertical. Y en el extremo B, he colocado otro apoyo móvil. ¿Sí? Pero fíjense que en el punto D, a la mitad del largo de esa varilla L, he colocado un cable. ¿Sí? Ese cable está unido a un vínculo, ¿sí? Que en este caso puedo decir que es un apoyo fijo, ¿sí? Pero lo que me interesa ahora es que ustedes vean el elemento de unión entre D y el vínculo fijo, que es un cable, ¿sí? Esa unión entre D y ese vínculo aquí, fijo, ¿sí? También es una unión del tipo o un vínculo del tipo móvil, ¿sí? Porque si nosotros analizamos los pequeños movimientos, recuerden que yo le dije que esto se mueve, no es que hay grandes desplazamientos, ¿sí? Esta varillita se va a desplazar en pequeñas cantidades, pero se va a desplazar, ¿sí? Quiere decir que a través de el elemento que une o que mantiene, ¿sí? Apoyado en B y apoyado en A, es ese cable, ¿sí? Eso se comporta también como un apoyo, como un vínculo móvil. ¿Me explico? ¿Sí? O lo que se conoce también como biela. Una biela, ¿sí? Una biela también es un apoyo móvil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque permite el movimiento según las dos direcciones. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿cuál es la fuerza que actúa a lo largo de ese cable? Bueno, ya lo dije, ¿no? Va a haber una fuerza a lo largo de ese cable, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo en libertad. Fíjense lo que tengo, ¿sí? Reemplazo la fuerza, el cable, mejor dicho, y coloco la fuerza a lo largo de ese cable, ¿sí? Entonces, en B, ¿qué tengo? Un apoyo móvil según la normal al plano vertical, y en A tengo un apoyo móvil según la normal al plano horizontal. Es decir, la fuerza va a ser vertical en el caso A y la reacción en B va a ser horizontal. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bien. profe. Vamos entonces a determinar, tenemos tres incógnitas, ¿no? Tenemos I sub A, I sub B y F D. ¿Sí? Vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio para encontrar cada una de estas reacciones. Vamos a plantear sumatoria de fuerzas horizontales, ¿sí? Fíjense, sumatoria de fuerzas horizontales por equilibrio tiene que ser igual a 0. Y me dice que XB es igual a la fuerza FD por el coseno de 45. ¿Sí? Ese punto D, donde está vinculado el cable, donde actúa la fuerza FD, está a la mitad de 2L, ¿sí? Por lo tanto, es la diagonal de un cuadrado, ¿sí? Entonces, el ángulo que forma ese cable o esa fuerza es de 45 grados. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Ahí el coseno de 45 se podría tomar también como tomamos el ángulo barrido completo para que nos dé el signo También, ya directamente. también, sí. Sí, también podría usar el ángulo total barrido. Nada más que, bueno, en este caso yo ya
le he dado un sentido a la fuerza FD. Yo supongo que esa fuerza FD está tironeando hacia abajo, es decir, me mantiene esa varilla vinculada, ¿no? Me sostiene esa varilla, no deja que se me vaya. ¿Me explico? Hacia la derecha, ¿no sería, profe? ¿Qué dije yo? Hacia abajo. Bueno, está hacia abajo, hacia la derecha. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Esa fuerza FD me mantiene esa varilla unida a toda la vinculación, por lo tanto, por eso digo que tira hacia abajo, ¿no? Esto produce, obviamente, dos reacciones, una vertical y una horizontal en I sub A e I sub B, ¿sí? Además, fíjense ustedes lo siguiente, fíjense lo siguiente. Este momento M, ¿sí? ¿Qué tenderá a hacerle a esa varilla? ¿Qué es lo que tiende a hacerla? ¿A qué efecto produce en esa Estaría en varilla? sentido antihorario, por lo que Como la parte arrancarla más de la pared, larga, una cosa así. claro, la parte más larga Claro. tendería a subir y el cable le tiene. Claro, muy bien. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Es decir, hablando, como dijo ahí uno de sus compañeros, tiende a arrancar, ¿no? Tiende a arrancar el extremo en B de la pared, ¿sí? Por lo tanto, ese cable que sostiene me tiene que tirar hacia abajo, ¿me explico? ¿Sí? Sí, profe. Todas esas hipótesis o esas suposiciones uno la tiene que hacer, ¿sí? Tenemos que tener ese criterio, imaginarnos cómo se está comportando ese sistema, cómo se está comportando esa estructura. ¿Está bien? Por eso le hablo de imaginarse siempre, de abrir la cabeza, de abrir la mente, por eso le tiro algunos ejemplos de la realidad, para que ustedes se imaginen, supongan cómo se está comportando y cómo debería reaccionar esa estructura, cómo deberían reaccionar los vínculos. Y entonces, volviendo a la ecuación de equilibrio estático según el eje X, ¿sí? Si esa fuerza FD apunta hacia abajo y hacia la derecha, la reacción en B tiene que ser de sentido contrario. Su componente horizontal, ¿sí? Apunta hacia la izquierda. ¿Bien? Por lo tanto, podemos decir que XB es igual a FD por el coseno de 45. Vamos a la componente o a la sumatoria de fuerzas verticales, ¿sí? A la sumatoria de fuerzas verticales para encontrar las otras reacciones. Me dice que I sub A menos FD por el seno de 45 es igual a 0. De acá tengo que I sub A es igual a FD por el seno de 45. ¿Sí? Y finalmente, si aplico sumatoria de momentos en D. Fíjense que yo he aplicado sumatoria de momentos en D. ¿Sí? Apliqué momento en D. ¿Por qué? Porque simplemente ahí se me anula FD y se me anula XB. ¿Sí? Por lo tanto, puedo encontrar de esta forma la reacción vertical I sub A. Y con ella ya puedo entrar a determinar el resto de la fuerza. Tengo 3 ecuaciones de equilibrio estático y 3 incógnitas. ¿Me siguieron hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Dudas? Obviamente. ¿Podría volver a explicar por qué el apoyo fijo lo considero como un apoyo móvil? El que está ahí unido con el cable. Ese. No dije que el apoyo fijo es un apoyo móvil. Dije que entre D y ese apoyo fijo, de alguna forma lo he vinculado a través de un cable. Podría haber puesto una biela también, una planchuela, ¿sí? Para que ustedes se imaginen. Esa planchuela, en esa condición de vínculo, se comporta como un apoyo móvil. ¿Me expliqué? Si es un cable, es una cuerda o es una biela articulada en ese vínculo fijo, en este apoyo fijo, se comporta como un apoyo móvil. ¿Sí? ¿Me expliqué? A ver, vamos a ir a la pizarra.
Más o menos. Y lo que no entiendo es por qué si tengo un apoyo ahí no me genera ninguna reacción. Ahora lo veo. ¿Sí? Ahí tenemos lo siguiente, ¿no? Y acá tenemos un elemento. A ver, vamos a hacer así. ¿Sí? Esto es B. Esto llamo A. Fíjense que tengo acá esta barrita, ¿no? Tengo esta barrita aquí. ¿Sí? Esta barrita. Esa barrita, acá vamos a ponerle C. Esa barrita BC, que está vinculada solamente en B. ¿Sí? Solamente en B. En B, ¿qué tipo de vínculo tengo? Empotramiento. ¿Es un empotramiento eso? No. No, un apoyo No. fijo. Es un apoyo fijo. ¿Qué le sucede a esta barrita si yo la dejo así como está? Cae. Se va a caer, ¿no? Va a ser así. ¿Está bien? Puede rotar libremente alrededor de B. ¿Es cierto? Sí. Puede rotar alrededor de B. ¿Qué tendría que hacer yo para poder dejarla en esa posición horizontal? Aplicarle una fuerza para arriba. Ajá. Unirla a... ¿Sí? ¿Cómo la uniría? Y con un cable. ¿Con un cable? No, con con otra barra. Caño. Con otra barra, claro. La voy a unir con otra barrita. ¿Sí? Esa barrita ahí, ¿sí? Esa barrita CA, me constituye lo que se denomina una biela. ¿Sí? En movimientos pequeños, esta barrita permite, ustedes van a ver que esta barrita se va hablando de décimas o centésimas de milímetro, yo lo voy a hacer grande acá. Esta barrita, esta biela se mueve así. ¿O no? Sí. ¿No? Hablando de movimientos pequeños, pero hay movimiento. ¿Sí? Va a permitir ese movimiento. Entonces, de esta forma yo he vinculado a esta barra BC, la he dejado estáticamente vinculada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un apoyo de segunda especie en B y tiene un apoyo de primera especie en A. Tiene 3 condiciones de vínculo, ¿sí? Y ese elemento se encuentra estáticamente determinado, ¿sí? Tiene un apoyo móvil. Y esto es equivalente a esto, fíjense. Esto es lo mismo que haber puesto algo así. ¿Sí? Tenemos la misma barrita y esto es lo mismo que haber puesto algo así. ¿Me siguen? Sí, profe. Esto es equivalente a esto. Eso es equivalente. Acá la reacción es vertical y acá también la reacción es según la dirección de esa biela, o de esa barrita conocida como biela, que se comporta como un apoyo móvil. ¿Sí? ¿Puede volver a la otra diapositiva, profe, la última? Bien. Pero pregunto si esto quedó claro. Sí, justamente tengo una duda, pero viéndolo en la última diapositiva. Bueno. Profe, ahí se toma con un apoyo móvil por la reacción nomás de A.
este cable acá se toma como un apoyo, como un apoyo móvil. Sí, pero es por la reacción Esta condición que vincula D con este apoyo, ¿sí? Se toma como un apoyo móvil. Pero es por el ¿Bien? sentido de la reacción que está entre A y B, acá en la otra punta, fijo. No ¿Tiene te que ver con entendí. eso? No tiene que ver con eso. A eso voy. O sea, ese cable que permite que estos dos apoyos en A y en B se puedan desplazar según sus direcciones, vertical y horizontal. Ese cable permite eso. ¿Me explico? Permite que ese apoyo en B se desplace verticalmente y permite que este apoyo en A se desplace horizontalmente, hablando siempre de pequeños desplazamientos. Sí, milimétrico. Claro. ¿Sí? Por eso Pero esto a estructura normal, como quien diría, ¿se considera móvil también o no? A esta vinculación se la considera como una móvil. Después, a esta fuerza FD que va a ser la misma. A ver, yo no sé si la duda está ahí, pero bueno, lo voy a aclarar. Después, si yo por alguna razón, fíjense, vamos a volver. ¿Sí? Nosotros tenemos esto, ¿no? Nosotros tenemos esto y la fuercita que está dirigida así. Esta es la fuerza FD. ¿Me siguen ahí? Sí, profe. Sí. Y tenemos la reacción acá. Esa sería la cuerda en la F. Sí, es la fuerza F que actúa. Después, ¿sí? En el vínculo, en este vínculo, ¿sí? Si yo quiero conocer sus componentes, ¿qué fuerza tengo en ese vínculo? La que le entra de F. ¿Y la de la reacción? No tendré una fuerza. ¿No tengo una fuerza allí? Sí. Sí. Opuesta FD. ¿Puedo conocer sus componentes? FDX y FDI. ¿Serían las reacciones del apoyo? Claro. Sí, señor. Pero ¿qué hice primero? Determiné FD para poder encontrar las componentes de este vínculo. ¿Me expliqué? Sí. Pero ahí las reacciones no serían para abajo. ¿Cuáles reacciones? No, reacciones para arriba, opuesta. No, este cable, sí, este cable está tironeando hacia abajo. Pero ¿cuál es el efecto del cable hacia el vínculo al de abajo? Lo tira y el apoyo tiraría para abajo. Lo está tironeando, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo está tironeando el apoyo. Exactamente. ¿Sí? Obviamente la reacción tiene... Inversa. Exactamente. Es así. Así. Y así. ¿Sí? Van a ser iguales. ¿Sí? Esta fuerza vertical es igual a esta. Esta FD es igual a esta reacción de vínculo. Esta fuerza es igual a esta y a esta. ¿Me expliqué? Ya lo vamos a ir viendo con el correr de los ejemplos, va a ir aclarándose el panorama. Entonces, cuando tengo dos apoyos fijos y tengo que son perpendiculares, por lo general se puede tomar un solo un apoyo móvil. A ver. Tengo dos apoyos fijos. Fijo, como está A y B. ¿Son perpendiculares eso? Aquí. Sí, las en este caso. son perpendiculares. Sí. ¿Qué pasa con eso? En ese punto siempre se puede tomar como un punto fijo. En cualquier lado que aparezca. ¿O no? A ver, explícate mejor. Explícame en A, en B, en C. Está en A y en B. Son reacciones perpendiculares porque se cruzan a 90 grados, ¿no? Sí. Pero usted abajo, si no entendí mal, usted representó B con una reacción fija, móvil. Sería lo mismo que la reacción de arriba. Este que yo hice es otro ejemplo que he tomado para explicar lo de la biela. Sí, pero este es el de abajo.
¿No dijo que es lo mismo? ¿O entendí mal yo y ahí tengo el problema? Aquí. Sí, eso, Sí. es lo mismo que el otro. Equivale a este. Sí, a esto, entonces está bien. Es lo mismo que colocar esto. Sí, a lo que yo voy y le digo, si ahí tengo dos apoyos fijos, como A y B, perpendiculares entre sí con las reacciones, siempre en cualquier parte donde lo encuentre, se puede representar con la forma de abajo. No, porque te está diciendo que este apoyo. en C ya tenés una cuerda. Por eso lo representa como un apoyo fijo, móvil. Sí. No es una barra, Claro. es una cuerda. No, sí entiendo eso, entiendo. A lo que yo voy lo llevo Siempre a que yo tenga estructura. Si yo tengo una vinculación de este tipo, con una cuerda, con una soga, con una biela, escúchame. Siempre que yo tenga... de un galpón, por ejemplo, o lo que sea. Sí. Siempre que yo tenga, bueno, hay que analizar ahí en ese caso, ¿no? Siempre que yo tenga una vinculación parecida a esto, ¿sí? La puedo asociar a un apoyo móvil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta biela o esta soga me permite este desplazamiento, ¿sí? Pequeño, pero me permite ese desplazamiento en el punto C. ¿Está claro? Por eso lo considero como un apoyo móvil, en C. ¿Está claro? Por ejemplo, en el caso si le estuviera actuando una fuerza en el punto C, ahí ya no se considera móvil. ¿Qué fuerza? Una fuerza cualquiera que le entre al punto C, de cualquier posición. Ahí, por ejemplo, donde tiene el puntito el lápiz. Una fuerza ahí. Sí, por ejemplo, ahí ya se deja de considerar móvil. No. Sí, igual no hay drama. Sí, igual, ¿por qué? Porque la componente horizontal de esta fuerza, ¿qué va a hacer? ¿Me va a producir la reacción acá? La reacción en B y en A también. Y la componente vertical, ¿qué va a producir? La reacción vertical aquí. Está. ¿Me explico? Sí, es indistinto entonces. Está. Listo. ¿Queda claro? Sí. Sí, quería sacarme bien esa duda, para ver, yo por ahí si lo ven en otro lado, poder usar la misma forma también para resolución. Bueno, cuando tengan algún ejemplo, sáquenle foto y me mandan y lo analizamos juntos, no hay problema. Listo. Profe, Bien, tengo una chicos. consulta. Sí. ¿Qué tan seguido se calculan así las cosas en la realidad? Porque más allá del tema de que estamos considerando que no se deforman las cosas, lo que consideramos acá es que son todos planos, pero en la realidad estamos en 3 dimensiones. Sí. Quería preguntarle qué tan seguido se calculan así como estamos calculando. Bueno, vos imaginate, mira, te voy a hacer el siguiente ejemplo, ¿no? Tengo un puente grúa, ¿no? Un puente grúa. ¿Sí? Tiene un carro que se desplaza en estas dos direcciones, ¿sí? Ese puente grúa se desplaza, lo vamos a hacer en perspectiva, ¿no? A lo largo de rieles, ¿sí? Es decir, se desplaza en estos dos sentidos. Yo, como diseñador o constructor, fabricante de este puente grúa, ¿qué es lo que hago? Y voy a aplicar estática, ¿no? Porque ese puente grúa tendrá ruedas acá, ¿sí? Tendrá un par de ruedas, ¿sí? Este puente grúa, este carro, tiene un tambor donde se enrolla un cable, ¿sí? Un gancho del que se cuelga una carga, ¿no? Ese puente grúa tiene un peso, etcétera, etcétera, y esta carga tiene otro peso, ¿sí? Entonces, en función de los datos, a mí me dicen, necesito un puente grúa para manipular carga. Perfecto, yo voy a decir como constructor, bueno, ¿hasta qué carga? Y mirá, tengo que manipular cargas hasta 50.000 kilos. Perfecto. Con ese dato yo voy a empezar a realizar mis cálculos. Yo tengo que ser capaz con mi puente de manipular cargas de hasta 50.000 kilos. Obviamente mi puente también va a pesar una determinada, va a tener un determinado peso, ¿no? Que saldrá del diseño, de los cálculos, entonces tendrá un peso W. Todo eso
¿cómo sostengo mi puente? Y a través de los vínculos. ¿Qué son los vínculos? Van a ser estas ruedas, ¿sí? Porque esas ruedas, si yo lo miro en perspectiva, ¿no? Lo voy a relacionar o lo voy a asociar a esto, ¿sí? Con la carga P más W, ¿sí? En este caso, puedo considerar que los apoyos o son móviles, ¿sí? Nada más que en este caso se mueven en sentido longitudinal, ¿sí? No va a influir mucho. ¿Qué es lo que me interesa? Saber las reacciones. ¿Para qué? Porque yo necesito calcular qué fuerza actúa en cada extremo. ¿Qué fuerza actúa aquí? ¿Y qué fuerza actúa aquí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bueno, y así, y obviamente después se va haciendo más complejo. Yo voy a calcular cuánto vale la reacción acá. Obviamente, el caso más desfavorable, cuando veamos vigas lo vamos a ver, el caso más desfavorable es cuando la carga está en el medio, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a valer la reacción aquí y cuánto va a valer la reacción aquí? Por simetría. Van a ser vale iguales igual. las La reacciones. mitad de P. P más W sobre 2. ¿Sí? La reacción aquí vale P más W sobre 2 y acá vale P más W sobre 2. Eso vale la reacción. ¿Para qué me sirve esta reacción? ¿Para qué me sirve? Porque justamente ahora yo ya sé qué carga actúa en los extremos. Con esta carga yo voy a determinar qué fuerza absorbe la rueda 1 y qué fuerza absorbe la rueda 2. Es decir, ahí voy a dividir más mi carga. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Cuando yo determine la fuerza que actúa en esta rueda y en esta rueda, entonces yo tengo que acá vale P más W sobre 4 y P más W sobre 4. Esa es la fuerza que actúa en la rueda 1 y esta es la fuerza que actúa en la rueda 2. Con esa rueda yo voy a determinar los rodamientos que voy a colocar en ese lugar. Fíjense, estática aplicada a un cálculo sencillo. ¿Me expliqué? ¿Me di a entender? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Voy a ver bueno, quisiera darle un trabajo práctico con un caso así. ¿Ha diseñado alguno, profe, o no? ¿O no tuvo la No posibilidad? he diseñado, pero sí he hecho algunos cálculos con dispositivos y esas cosas. Porque obviamente no me dedico a la construcción, ¿no? El que se dedica a la construcción va a ver esto y mucho más profundo, ¿no? Sí, La sí. parte linda de la mecánica. Pero sí trabajo con matrices donde tengo que aplicar equilibrio para determinar las fuerzas que ejercen cilindros de nitrógeno. Después le puedo dar otro ejemplito más. Disculpe que le pregunte, ¿dónde está trabajando ahora? Yo trabajo en la ingeniería de estampado en Renault. En Renault. Sí, sí. Especialmente, por eso conozco los puentes grúa, pues Sí, sí. conozco matrices y doy soporte a veces a matricería en la reparación de matrices y por ahí me hacen consultas sobre qué cilindros o qué elemento de compensación se puede utilizar en matrices. El otro día trabajo yo cerca ahí de Grúas Martínez, unas grúas que tienen. Ah, bueno, el que trabaja en ese tipo de cosas está mucho más familiarizado con todo esto. Impresionante. Una grúa que hacen para los aerogeneradores. Bueno, el que se dedique a esto podrá ver después en detalle. Por eso yo les digo, y bueno, espero que les haya servido este ejemplito que les di, para abrir su cabeza, ¿no? Para que abramos la cabeza y ver cómo se aplica todo esto que estamos viendo a la parte real, ¿sí? Obviamente después, si el tiempo nos da, vamos a ver cuando veamos reticulados, ¿sí? Cuando veamos reticulados vamos a ver algún caso en 3 dimensiones.
¿sí? Haciendo un poco de alusión a lo que alguien dijo por ahí, cómo es en la realidad. La realidad, las estructuras en la realidad están en el espacio, ¿sí? Así que bueno, espero poder darle algún ejemplo en el espacio. Pero lo importante es, primero, determinarlo en el plano. Se dan cuenta que acá hemos visto este puente grúa en el plano, ¿sí? Y cómo vamos paso a paso, determinando cada elemento. Después, hasta aquí no hemos visto qué sección tiene esa estructura, ¿sí? No hemos visto la sección, qué forma va a tener, qué materiales voy a utilizar, qué sección va a tener. ¿Será una sección cuadrada? ¿Será una sección compuesta? ¿Utilizaré perfiles? Eso lo vamos a ver ya en resistencia de materiales, ¿sí? ¿Queda claro, chicos? A mí Sí, me quedó una Clarísimo, duda. profe. Sí, Bueno, Sí, espero que profe. les haya servido. muy bueno, profe. Entonces, agarren el práctico y empiece con los ejercicios de la guía. Arrancan en el ejercicio número 36. El ejercicio 36 justamente tiene un caso, en el apoyo A tienen una biela, ¿sí? Tienen una biela que es equivalente a un apoyo móvil, ¿sí? Tienen una biela que es equivalente a un apoyo móvil como el que acabamos de ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque, sí, Si sustituimos la biela, ¿no es cierto?, por un apoyo móvil, ¿no se nos iría una ecuación? ¿en qué caso? En este que Voy a acabamos de ver, la diapositiva. a ver, déjame que vuelva a PowerPoint. Sí, ¿dónde Ahí tenemos las sustituís? tres ecuaciones. En X, la sumatoria de fuerzas en X va a tener un valor, XB. ¿Sí? Bueno, si sustituimos el apoyo móvil con la biela por un apoyo fijo, perdón, el Si apoyo fijo con la sustituimos, biela por un si móvil, va a desaparecer esa ecuación porque no va a tener otra fuerza. para repetirme de nuevo, porque ahí yo te interrumpí. Repetime de nuevo. Nosotros tenemos el apoyo fijo con la biela. Sí. Sería un sistema equivalente poner un apoyo móvil en el punto D. ¿Sí? Y ahí se nos iría la ecuación de la sumatoria de fuerzas en X. No vamos a tener nada que soporte o no. Lo que pasa es que si vos, lo que pasa es que si vos, y vos imagínate, sustituís el apoyo fijo que está vinculando el cable por un apoyo móvil, ¿qué le va a suceder a eso? ¿Hay vínculo ahí? No hay forma de sustentar esa estructura. ¿Por qué? Porque me va a formar un vínculo aparente. Primero porque no me va a sostener, no me va a retener la estructura, ¿sí? Y segundo porque se me va a disparar para todos lados ese vínculo. ¿Me explico? Va a querer salir de la pared. ¿Cómo? Claro, claro. Se lo voy a tener suelto, no lo puedo sustentar. Por eso le coloco el cable para que no se me despegue Si la ponemos estructura. el apoyo móvil en el punto D y con el ángulo de 45, ahí ya no sería lo mismo. Si ponemos en B, ¿qué cosa? En D, en el punto Sí. D, un apoyo móvil a 45 grados. Ahí no Estaríamos tendríamos estamos en el mismo caso. Ah, claro, listo. Ahí está. Hay que tener en cuenta el momento, ¿no? Claro. Claro, ahí con el tendríamos momento, el mismo caso que con la fuerza D, ¿no? claro, se me va a ir a disparar la estructura. Cuando yo le aplique el momento, no hay nada que la sostenga. ¿Sí? No, profe, pero él dice torcer el apoyo y, ¿Sí? y ponerle en vez de uno fijo, uno móvil. Sí, es equivalente. Si yo le pongo acá en D un apoyo móvil a 45 grados, no me sostiene la estructura. Se me mueve, se me va para todos lados. Y justamente lo que yo pretendo con los vínculos es sustentar, sostener, agarrar la estructura. ¿Me explico? ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, chicos, ya no hemos pasado. Me tengo que ir al otro curso. Agarren la guía de trabajos prácticos.
Arranquen, empiezan el 36, 37, 38, ¿sí? El que vimos, el 39, 40, 41, 42, 43, bueno, tienen varios ejemplos, ¿sí? Hasta el ejercicio 53. El 54 lo vamos a ver cuando veamos cadena cinemática, ¿sí? Así que tenemos bastante. Hasta el ejercicio 53 para resolver por Profe. reacciones de vínculo. Profe, Sí, ¿le puedo hacer una preguntita rápida de que está ahí en la guía? sí. ¿Si puede ir hasta el ejercicio Rápido. 17? Sí, hasta el ejercicio 17. Vio, alguien me pide las compresiones en los postes. ¿Puede ser que me llegue a dar negativo esas compresiones? Y no necesariamente me diga que esté mal, digamos, tomada la fuerza. Sí, puede ser porque tal vez porque están dirigidas hacia abajo. Sí, porque yo resolví todos los sistemas y me dan los mismos resultados que hice la guía de resultados, pero solamente me difiere que las compresiones me dan negativo y ya revisé todo el Es problema. que está bien porque estás calculando la resultante, ¿sí? Y te está Ah. diciendo que la resultante simplemente está dirigida hacia abajo. Ah, bien, ahí está. Porque Gracias, está comprimiendo el poste, la fuerza resultante de todo el sistema, ¿sí? Es hacia abajo, justamente porque te está diciendo que está comprimiendo el sistema. Va hacia abajo. Gracias, ¿Claro? profe. Chao. Marco. Bueno, Profe. chicos, buen fin de, Nos vemos, nos profe. vemos. Buen fin de- Profe. Hasta luego, profe. Sí. Chao, profe, igualmente. Ahí el ejercicio 18, no sé con respecto a qué tomar referencia sería. ¿Para qué? ¿Cuáles son tus datos? Ah, no, creo que me confundí de ejercicio. Ah, bueno. No, ya me fijo para la próxima clase. Y le Bueno, aviso no hay cualquier cosa. problema. Listo. Chao, chicos, que anden muy bien. Dale, nos vemos, profe. Chau, chau.